Otro proceso manoseado. El tercer proceso para elegir a los comisionados del Instituto de Transparencia de Jalisco también causó controversia. En principio se informó que 17 aprobaron la evaluación, luego aumentó a 23 y finalmente quedó en 21 aspirantes. El cambio de admitidos despertó polémica y denuncias de posibles manoseos y favoritismo hacia alguno de los candidatos. 9 organizaciones y 49 aspirantes participaron en el proceso de evaluación para elegir 2 propietarios y 2 suplentes. El mejor evaluado fue Vicente Viveros, con 94. El Congreso del Estado elegirá a los comisionados el próximo jueves. Y bueno, la pregunta que hacemos a ustedes en las redes sociales pues está un poquito sugestiva, que no dirigida, aclaramos. ¿Crees que existió manoseo en el tercer proceso para elegir comisionados del ITEI? Bueno, Súper esperamos dirigida. los comentarios. Oye, eso se llama influir en las redes. No, es no. como decirle Es más, para ver si sí plagio a responden. Peña. No, pues ya, la pregunta es con mala fe. ¿Sí? Ya, no, la es que, pregunta bueno, ya no la respondan, por favor, no le entren. Nada más háganlo con el hashtag en controversia. ¿Controversia sí o no? Exacto. A ver, ¿por dónde empezamos, Sonia? A ver, ¿qué sucede con el tema de los resultados de los exámenes? Si estas personas que son incorporadas posteriormente sí habían pasado y había una revisión, de todas maneras hubiera surgido el proceso. Entonces, aquí creo que lo que toca es confiar. Yo sigo creyendo por quienes son, en quienes han participado en este Consejo Consultivo, porque sus antecedentes me permiten pensar que son personas que actúan de buena fe y que de alguna manera más bien han tenido problemas con los intereses políticos. Creo que ya el número y si se modificaron los resultados no resulta tan relevante. Sí creo que si había errores en los exámenes tenía que corregirse para no tronar nuevamente el proceso y no dar posibilidades a que quienes habían quedado fuera. En la práctica, exactamente. sí. Me parece que era mejor hacerlo de esta manera, aunque tuvieran que dar la cara admitiendo un error. La otra parte que viene, pues es la que ya sabemos, ¿no? El reparto que tendrá que darse porque no hay otro sistema y porque la ley prevé que sean los diputados que responden a partidos políticos los que tomen la decisión. Que justamente en ese punto sí tendría que haber alguna reforma ya a posteriori, ¿no? ¿Qué caso tiene que hagan un examen y que los que aparecen arriba no necesariamente sean los que queden? O sea, el que tenga mejor calificación pero es que el se supone examen es sería el solamente más apto. no, a ver, Es un filtro, el examen el examen es una parte de la evaluación. Pero tendrá que hay ver otros todavía aspectos. esa intervención de la mano política, Totalmente. de la negociación, La del diferencia reparto es de que cuotas la idea de un consejo entre los consultivo que ganaron. es que le subas el Pasaron. nivel a las cuotas. Las cuotas no desaparecen. Lo que haces es subirle el nivel y que no cualquier impresentable sea consejero del ITEI, sino alguien que al menos ya pasó un examen, al menos sabe definir la palabra transparencia. por lo menos eso sí le es sabe el clave, tema. porque luego pasaba en otros Que poner a quien nombramientos, sea. exacto, al secretario o al que cargaba la maleta, que llegaron a ser hasta magistrados. Digan nombres. O sea, creo que en esa parte sí. Así de detalle no me gusta. Sí, que hizo, Yo sí lo entiendo. quieres muchisme en otro día. No, lo que hizo este proceso es que te baja el número de cartitas posibles que pueden manejar los partidos. Si son cartitas de mayor peso, con cierta mayor autoridad. ¿Por qué? Porque ya quitaste, digamos, a gente que, digamos, no podría aspirar a hacer un buen ejercicio como consejero, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja de haber hecho este proceso. Claro que no nos vamos a quitar del reparto de las cuotas, pero por lo menos son cartas más altas, ¿no? Las que estamos haciendo. Cuando son 21, en realidad ya hiciste un proceso muy un amplio. Es decir, filtrotote. si hubieran sido 8 o 6 y hay que escoger entre los 6, pues sí, yo te quiero decir, pues pusieron la vara muy alta y de esos 6, que era la intención de los primeros exámenes. Claro. Que yo que tendría cuando que es dar el 5 o segundo 6, examen, sí. realmente, pues no sé si patito, pero muy, digamos, que pueden pasar A 21. ver si así pasan. Sí, a ver si así pasan. ¿No? Y ahora entonces Pero también tiene que vuelven ver, a Diego, con que liberar es un examen mucho más concreto y que a la hora de cualquier revisión, porque otra vez volvemos a lo mismo, ante la posibilidad de que se judicialice, seguramente te van a pedir entre los documentos que tendrás para acreditar en los juicios el examen. Entonces, un examen como habían sido los anteriores, que eran más subjetivos, más de por apreciación, supuesto, ¿no? exactamente, por supuesto que iban a generar mayores posibilidades de que tuvieras que repetir el proceso. Ahora, creo que al concretarlo le das le quitas Aquí hay- margen a eso. La pregunta es, ¿qué tanto filtró el hay examen? distintos niveles. Yo creo que al final el examen fue un filtro
una puerta muy grande. Claro. Filtró O sea, la mitad, llegaron- o sea, es una Pero ahí hay- tamiz hay- de grano grande, Ahí, ¿no? ahí hay dos Claro. asuntos, hay dos asuntos previos que pongas consejo consultivo, involucres a los ciudadanos que quieras, no vas a poder evitar. Ya había un acuerdo político para definir a quién le tocaban esos dos comisionados, ya había un acuerdo que uno tenía que ser del PAN y otro de Movimiento Ciudadano y el PRI estaban disputándose la presidencia, pero al parecer el siguiente año le va a tocar al PRI la presidencia, es decir, repetir, porque Cintia Cantero en su momento fue también una cuota del PRI. Y ahí hay una cuestión interesante que no se ha discutido ¿Cintia mucho. que Cantero es fue de quién? del Del PRI. PRI. O sea, Es del PRI. lo que es interesante es que la nueva ley hace que la presidencia sea rotativa. Sin embargo, si se queda Cintia Cantero, responde a la ley anterior y por lo tanto Cintia Cantero se quedaría los años que le tocan de acuerdo a la última ley, es decir, repetiría y no habría esta rotación de presidencia. Entonces hay un fuerte incentivo a que siga Cintia Cantero como presidenta del ITEI. Y la otra, y creo que es un elemento importante, ¿quiénes son los que terminan registrando, los 49 que se terminaron registrando a este proceso? Alguien que sabía que tenía algún padrinazgo político. No hay prácticamente igual ningún incentivo para que un transparentólogo que no tiene vínculos políticos, algún periodista que sepa de transparencia, quien me diga se meta, porque al final sabe que por más que lo pase, Hay el más último hay más filtro, candidatos que diputados. hay más candidatos que diputados, pero fíjate, yo estaba platicando con algunos de partidos políticos y me decían, estos son míos, estos de acá. Es decir, al final, el 80-85% de los que se registraron ya tenían un padrinazgo previo. Hasta de Augusto. Augusto tiene uno relacionado. Bueno, él Tenía dice uno, que ¿no? no, pero pues estuvo con, Bueno, ¿y con él en pasó? Zapopan. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Según yo no pasó. Bueno, es que eso te hace el filtro. Y sabes A que Claudia Arteaga, ¿no? Yo sí quiero retomar el tema que decía Sonia del Consejo Consultivo. Yo creo que efectivamente también estoy convencido de que los errores que se cometieron no fueron de mala fe. Ni por hacer trampa. Ni por hacer trampa. Creo que al final un aporte que podría hacer el Consejo es mostrarle a la ciudadanía, decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos aquí y esto se puede mejorar y aquí nos chamaquearon y aquí... Es decir, poder incluso transparentar el proceso para futuras experiencias. Yo creo que lo que no podríamos permitir es que luego los diputados, pensando en que este proceso tuvo estos problemas, digan, ya no vamos a volver a hacer consejos consultivos para ningún tipo de proceso de otra naturaleza. Es mejor ¿no? que les haya entendido algunos cuatros ahí los diputados para tratar de conflictuar el proceso cuando estaba en manos del Consejo Consultivo a que el Consejo Consultivo se haya dejado manipular. Y A la mí me otra parece es- mil Claro, veces claro. mejor. Quizás, digo, lo que el siguiente paso en la ley es decir que solo son elegibles los 10 primeros. Sí. De manera que cierre de alguna... Da igual el Pero bueno, dos pones un el tamaño del puntaje, examen, pero claro. pones un puntaje mínimo No, no, que, por eso, que tendría... puntaje mínimo, y si hay más, si hay 20, pues nomás Y tal los 10 vez primeros son elegibles. ¿Algún Pero- otro dos candados de currículum? Perdón, Sonia. ¿Alguno, por ejemplo, que diga no militancia partidista nunca? O que hayas estado apartado de algún cargo de gobierno que te va a tocar supervisar en los últimos 4 o 5 años. Conflicto de interés. No, en los Porque por últimos los 6 nombres, tendría. que están sonando, que pueden ser elegibles, pues 2 o 3 de los que suenan tienen cargos actualmente en partidos políticos y tienen cargos en administraciones Claro. municipales que les va a tocar observar, cosa que, pues sí, no es nada positivo. Oigan, ¿no? yo les repito la pregunta. ¿Se podría pensar en un sueño guajiro, si lo quieren ver así, el que haya otra reforma y en la que se diga, bueno, perfecto, el Consejo Consultivo se queda, pero ya no las cuotas partidistas, que no pasen a ese segundo filtro que No, es de los diputados? ¿Por qué? No. No, es que los diputados por ley son los que eligen. Y si no son ellos, entonces ¿quién? O sea, si no Lo que pasa si es que la al final- Cámara, tiene que ser El examen. por votación general. Es que, O sea, ¿sabes que qué? los dos más altos del examen queden. Tal cual. Pero es que No, el es que examen no solo puedes poner el examen. Lo que Claro. pasa También es que está hay el otros... currículum, también A está ver, el- hay otros Hay elementos. nerds muy locos, ¿eh? No, Hay nerds muy la, locos. la autonomía, además, la autonomía no la puedes medir en un examen, por ejemplo, y para mí es un tema central Exacto. para un Por cargo de ese supuesto. tipo. Ese es un tema ¿no? clave. ¿Y hay autonomía cuando ya traen un padrino político? No, evidentemente no, pero lo que quiero decir es, no todo te lo puede dar un examen, tendría que haber otro tipo de filtros. Ahora, finalmente los diputados sí son representantes de la ciudadanía, la Aunque gente usted sí no lo- votó aunque no por lo ellos. guste. Pues sí, Casi le hace... sí son, pues sí mano, son, sí no les son, se gusta. tapa la cara. Pero y fíjate, algo tienen que hacer con esa representación. no busquemos eliminar las cuotas porque eso es imposible, no ha pasado en ningún país del mundo, nunca vamos a eliminar las cuotas. Lo que tenemos que hacer es que los que lleguen ahí tengan tanto prestigio que que no entren en juegos sucios, que no entren en juegos de corrupción. Siempre platicamos del IFE de Woldenberg. El IFE de Woldenberg,
todos los que estaban ahí, o la mayoría de los que estaban ahí, tenían vínculos políticos. Habían sido propuestos. Molinaro por Casitas, Y terminaron siendo candidatos de partidos, ¿eh? y hicieron bien su chamba así. ¿No? O sea, no tiene que ver necesariamente con las cuotas, también el prestigio pero es sabes importante. que ahí la clave de ese proceso Juan es el Molinaro tema del terminó veto, el derecho trabajando de en el veto. PAN, ¿no? se evaluó para el PRD. Exacto. ¿no? Pero en esos procesos claves fue el derecho de veto. Lo que tenemos que tener es que los ciudadanos podamos tener una posibilidad de derecho de veto. Claro. Si le órale, repártete, pero estos no. Como lo hemos hecho en otros casos con Fernando Guzmán o Gustavo Macías, Claro. que quisieron ser y se armó un desmadre en la opinión pública y dijeron, no, esto es como que no van a transitar. Claro, claro. Oye, ayer nada menos platicando con Pedro Kumamoto, luego se refería y hasta hubo quienes le refutaban, estamos en la radio, porque él decía, bueno, es la primera vez que todo sale a partir de un examen y le reclamaban, oye, no, también los de otros ámbitos se les aplican exámenes, claro. ¿no? Los del En el IEPC, Consejo por Electoral, ejemplo. en el Instituto Electoral ahora, y en otros órganos ya también se Pero que aplica sí este examen. participa un consejo. El Consejo El Consultivo, auditor, que fue lo único que pasó. el auditor. Sí, bueno, Hijo. él es el superauditor. Pero le cambiaron las bases de la convocatoria, ¿no? Para que no lo valoraran instituciones, sino sus mismos diputados. Pero él fue Sí, lo único que pasó. Incluso en el IEPC, previo a la reforma del 2014, también se hizo, y tú participaste, yo Diego, participé en un consejo previo. Que no era vinculante. Sí. Que nomás sirvió para decir, pues el PAN escogió los peorcitos, ¿no? Bueno, ¿no? Pero sirvió por lo menos para evidenciar eso, ¿no? Claro. Oigan, hubo quienes no hicieron caso cuando dijimos no respondan a esta pregunta. ¿Ah, sí respondieron? ¿Crees que existió manoseo en el tercer proceso para elegir comisionados del ITEI? Y algunas de las respuestas, Efímero dice, pues imaginen que llevan ya 3 veces que le dan otra aprobación. Te deja claro el nivel de transparencia que vivimos. Kitsune dice, haces 3 exámenes para denotar que no hubo corrupción en el primero, pero puedes tener un cuarto. Roberto Israel, puro de lo mismo. 3 vueltas, ¿no les huele algo? Pues ya es tarde, En la lucha libre discúlpenos. también esas 2 de 3 caídas, ¿eh? Y es sin límite de tiempo. Bien, nos vamos rápido a la pausa. Regresamos para platicar. Cae un operador del narco.